Sí, yo lo pasé la semana pasada. ¿Ya lo pasó? Sí. Ahí nomás llenaba. Entonces, caso específico de páncreas, por ejemplo, tiene un doble comportamiento. Tiene tanto el comportamiento de ser una glándula exocrina como una glándula endocrina, ¿no? Ya veremos cuáles son las características celulares de cada una de sus componentes. Y lo que corresponde a las glándulas suprarrenales, su ubicación por encima en el polo superior de ambos riñones, su aspecto es básicamente graso por la parte superficial, por eso muchas veces es confundido con la grasa perirrenal y eso trae algunos problemas quirúrgicos. Pero bueno, fuera de eso es una glándula encargada de lo que es la producción de hormonas que tienen que ver con la parte corticoide, ¿no? Con la parte de los corticoides. Entonces va a regular muchas funciones como aquella determinada por glucocorticoides, mineralocorticoides y otras como por ejemplo la secreción a nivel medular de las hormonas de urgencia, como la adrenalina, la noradrenalina. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas. El páncreas es un órgano de consistencia firme, carnosa y alargada, que tiene pues dentro de sus componentes anatómicos, su estructura es una cabeza, un cuello y una cola, siendo que las dos últimas partes o componentes se encuentran en el retroperitoneo y solamente la cabeza en la cavidad peritoneal, abrazada literalmente por lo que es la región duodenal o la porción del intestino delgado. Está cubierto por tiene una cubierta de tejido conectivo, es una cápsula, y básicamente esa cápsula de tejido conectivo va a emitir algunas tabiques hacia lo que es el parénquima de esta glándula y lo va a dividir en lóbulos, o a veces también la terminología se usa como lobulillos, pero son lóbulos, ¿no? Lóbulos pancreáticos. Ahora, esta estructura histológica va a estar dominada por dos aspectos importantes. La primera de ellas es la presencia de una estructura de tipo acinar, que es básicamente una glándula exocrina, y es más o menos el 98%, 99% de la glándula en sí. Y es este componente, el componente acinar. Y eso le da la configuración de ser una glándula exocrina. El 1% restante está compuesto por estas pequeñas agrupaciones celulares que son en relación al ácido pancreático ligeramente hipocrómicas, ¿no? Corresponde al 1% y se llaman islotes de Langerhans. Estos islotes van a tener células como por ejemplo las alfa, beta, delta y las células PP o F, que tienen de por sí alguna producción una secreción de sustancias que van a ser determinadas como sustancias de tipo endocrina. Por lo tanto, para que esa producción pueda ser distribuida en nuestro organismo, lo va a hacer utilizando capilares sinusoidales, vasos sanguíneos, no ductos, no conductos, como lo podría ser la parte acinar o exocrina del páncreas. Entonces, lo primero que vamos a ver es básicamente la disposición, tejido exocrino, los acinos, y tejido endocrino, los islotes de Langerhans. Además de esto, dentro de lo que son estas partes del tejido conectivo, la presencia de tejido conectivo, digamos, pero la presencia de algunos ductos o conductos que tienen que ver con la parte exocrina. Igual vamos a encontrar ductos o conductos a nivel de lo que es el parénquima mismo, dentro de los lóbulos, lo que nos va a permitir diferenciarlos entre ductos o conductos intralobulares e interlobulares. Los intralobulares estarán justamente dentro de todo lo que es el parénquima, dentro de lo que son los acinos pancreáticos, y los interlobulares serán aquellos que se encuentran dentro de lo que son los tabiques, rodeados completamente del tejido conectivo y separados de los acinos pancreáticos. Esto es básicamente la estructura glandular exocrina. Los acinos son básicamente estructuras lobulares, ¿no? Tienen una pared de células bastante identificables, son células piramidales con la base hacia afuera y el vértice oculta hacia la parte interna. Más o menos está conformado por 40 a 50 células cada uno de estos acinos que confluyen a través de los ductos o conductos llamados generalmente intercalares y que van a reunirse para formar la parte de glándula exocrina del páncreas.
producen todas estas sustancias, tripsinógeno, dimetripsinógeno, procarboxilasa, amilasa pancreática y algunas otras sustancias más. Tiene un sistema de conductos excretores que van a manejar muy bien lo que es el agua, H2O, más una sustancia buffer que es el bicarbonato de sodio. Y esta es la estructura fundamental del ácido pancreático. ¿Sí? Son de estructura más o menos redondeada u ovalada, conformada por hasta 40 o 50 células. Estas células son de tipo piramidal, ¿sí? Con la base hacia afuera y la punta hacia el centro, con el núcleo bastante prominente, bien definido, que se encuentra hacia la base de la célula, ¿no? Con un citoplasma cargado también de gránulos simógenos, y que eso se va a notar cuando se hagan las diferentes coloraciones. Estas células, por justamente la presencia de estos gránulos de simógeno, se pintan muy bien con una tinción que después veremos cómo se llama. Cosa diferente sucede con los islotes de Langerhans, que a pesar de ser preparados para tinción específica, no se tiñen, lo que nos permite diferenciarlos básicamente entre toda la estructura acinar y la presencia de los pequeños islotes de Langerhans. En general, las células son bastante basófilas. Miren acá, además de estructuras vasculares, venas arteriolas, tenemos la presencia de los acinos secretores, acinos pancreáticos. Células piramidales con un núcleo bastante grande, bien definido, de disposición basal. Y acá tenemos también los ductos o conductos a través de los cuales se eliminan las sustancias del componente isocrino. Guarde su celular, por favor. ¿Sí? Muy bien. Doctor, disculpe, ¿en los ductos que Epitelio cúbico. No, no secretan. Los Excretan. ductos o conductos llevan, transportan la sustancia producida por los acinos pancreáticos. ¿No? ¿Qué es el jugo pancreático? La parte exocrina. Por eso está formado por enzimas fundamentalmente. De lo que habíamos mencionado, los acinos están formados por 40 50 células, pueden ser redondos, ovales, la luz ocupada por 3 o 4 células que son llamadas células centroacinales, que es el inicio de conductos del páncreas. Entonces tenemos nosotros la presencia de ¿qué? De todas estas estructuras redondeadas formadas por células piramidales, y en alguna de ellas vamos a poder definir en la parte central las células centroacinales, que es básicamente cuando uno hace un corte de esas estructuras lobulares, el inicio de lo que son los conductos de excreción de estas mismas glándulas. Células centroacinales. Miren acá, tenemos que estos son los acinos. Miren ustedes como una célula piramidal al lado de la otra se dirigen hacia la parte central. Aquí no se visualizan mucho, miren los núcleos hacia la base, gránulos de simógeno, aquí sería la célula centroacinar, está bien pronunciada acá, en otras veremos mucho más. Y acá miren, esto es la preparación para la tinción. Los gránulos de simógeno son positivos para la tinción PAS, con pretratamiento de diastasa, pero las células del islote de Langerhans no se tiñen de esta manera, son negativas. Por lo tanto, vemos que el citoplasma es bastante claro. Y de esa manera diferenciamos fácilmente lo que es el componente acinar de lo que es el componente de los islotes de Langerhans. Aquí tenemos los acinos, células acinares, y al centro, células centroacinales. Nuevamente, hacia alrededor tenemos las células acinares, que son piramidales, el núcleo hacia la base, gránulos de simógeno, y al centro tenemos el núcleo de una célula centroacinar. Aquí al costado tenemos un ducto, que es un tubo de paredes formadas por epitelio simple cúbico y un citoplasma bastante claro. Al centro es la luz por donde se transporta el jugo pancreático. Nuevamente aquí tenemos las células centroacinares rodeadas de las células acinares. Y esto es lo que estamos viendo. En una lámina lo que nosotros apreciamos es esta cara nada más, porque hacemos un corte.
Pero miren ustedes cómo es la estructura de un asino pancreático en 3 dimensiones. Y aquí mismo en la parte central, donde se encuentran las células centroacinares, que son el inicio de la parte de conducción, de la formación de los tubos. Hasta que llevan, estos son los conductos intralobares, y estos serían los conductos intralobulares, todos estos son los conductos intercalares, y estos desembocan en un conducto intralobular, y estos llevan hacia los conductos interlobulares o interlobulares. Miren acá tenemos un conducto, los demás, aquí tenemos otro conducto, miren ustedes, la luz está ocupada en este caso por la secreción pancreática. Bueno, en referencia, aquí tenemos nosotros lo que es la definición, por eso se ve ocupado la parte central, pero la pared está conformada por células cúbicas. Aquí también tenemos un conducto. El resto son células acinares y centroacinares. Aquí se puede visualizar también aquí un conducto que está dentro del lóbulo pancreático o lobulillo pancreático, por eso es un ducto o conducto intralobular. Nuevamente, a mayor aumento, intralobular porque está rodeado completamente por acinos pancreáticos. Por eso está dentro del lóbulo o lobulillo pancreático. Intralobulares está rodeado básicamente por acinos pancreáticos. Aquí tenemos nosotros intralobular rodeado completamente de acinos pancreáticos, intralobular también, y acá está interlobular, entre lobulillo, es donde se encuentra el tejido conectivo, las trabéculas. Ahí se encuentran los conductos, entonces es un ducto interlobular o interlobular. Mientras que si está dentro del lobulillo o lóbulo, sería un conducto intralobular. Nuevamente, estos son trabéculas del tejido conectivo. Esto es acino pancreático, esto es un ducto que se encuentra dentro, digamos, del lobulillo o lóbulo pancreático, por eso sería un intralobular o intralobular. Miren acá, este es un ducto o conducto que se encuentra rodeado plenamente por tejido conectivo, aislado de lo que son los acinos pancreáticos. Sería un ducto interlobular. Esto es básicamente lo que contienen cada uno de las células de los conductos, vistos a través de la tinción azul alcián y con la coloración de música. El páncreas endocrino va a estar representado por la presencia de grupos celulares que no están organizados, ¿sí? No es que estén separados células alfa en un lado, beta en otro, no, están mezclados entre sí, ¿no? Son grupos celulares que no se tiñen con lo que es la coloración PAS preparado con diastasa, a diferencia de los acinos pancreáticos, pero que dentro de su constitución van a tener gran cantidad de capilares sinusoidales, porque a través de ellos es donde va a proyectar las sustancias que se elaboran a nivel del islote de Langerhans, que son básicamente insulina, glucago, polipéptido pancreático y somatostatina. Este es un ducto intra. Miren ustedes, ¿no? Por eso decimos que la parte exocrina es fundamentalmente el 99% de todo el páncreas y la parte endocrina es apenas el 1%. ¿No? Hay una gran diferencia, digamos, entre lo que se proyecta para lo que es la parte exocrina del páncreas a lo que es la parte endocrina. Miren ustedes, el islote de Langerhans, pueden visualizar aquí la gran cantidad de células que se encuentran, digamos, próximas unas a las otras, pero no están organizadas de manera separada. No es este grupo me produce insulina, este grupo me produce glucago,
sino que están indistintamente dispuestas entre ellas, pero vemos entre ellas también gran cantidad de capilares de tipo sinusoidal. Acá también es un ducto. Miren acá la gran presencia de células, ¿no? Y la gran cantidad también de capilares sinusoidales. Alrededor, acinos pancreáticos o páncreas exocrino. Nuevamente, esto es un islote de Langerhans, el resto son acinos pancreáticos. Islote de Langerhans, un ducto intralobular, acinos pancreáticos. Nuevamente, todo lo que es el acino pancreático y pequeñas áreas en las cuales encontramos agrupaciones de células de islotes de Langerhans. Esto es a menor aumento, igual acá tenemos un ducto intralobular y después tenemos los acinos pancreáticos en gran cantidad y por ahí pequeñas concentraciones de células de islotes de Langerhans. Miren acá, pequeños islotes, el resto es páncreas exocrino, acinos pancreáticos. Nos acercamos un poco más y visualizamos aquí el islote de Langerhans con algunos capilares sinusoidales. A través de la inmunohistoquímica sí podemos nosotros determinar cuáles son los tipos celulares, ¿no? Pero la inmunohistoquímica es justamente eso, una técnica de definición bastante específica, a utilizar marcadores específicos que nos permiten identificar cada una de las células. Como pueden ver, dentro de lo que son las células alfa y beta son las más abundantes y las beta y polipéptido, o células centro del polipéptido pancreático son en menor cantidad. ¿Para cuándo la programa? Entonces, le mencionaba que lo que nos permite ver la inmunohistoquímica es, eso sí, agrupaciones de células que comparten el mismo marcador, es decir, grupos específicos de células, y por lo tanto, células que van a producir también sustancias bien definidas. Como pueden visualizar aquí, la distribución de los grupos celulares más o menos es unas en la periferia, otros en la parte central, y los otros son bastante indistintos, ¿no? Miren acá, las células beta, marcadas para insulina, son las más numerosas y están situadas en regiones centrales, mientras que dice las
células alfa marcadas para lo que es glucagón, generalmente se ubican alrededor de lo que es el islote. No es que estén todas juntas, sino que se ubican en periferia o en la parte central fundamentalmente. Y estas sí son bases distintas, no hay una programación tanto de la delta como de las células Z. Aquí podemos ver la gran cantidad de capilares sinusoidales. Esta es una adquisición con tinta, entonces aquí podemos ver todo el islote con su rica vascularización, porque ese es el medio por el cual van a eliminar los elementos que producen, a diferencia de la parte exocrina que lo es a través de ductos o conductos. La glándula suprarrenal es una glándula ubicada, como mencionaba, en el polo superior del riñón, a ambos lados. Externamente también es un órgano capsulado, es una glándula capsulada, pero que por encima de esta cápsula hay abundante tejido adiposo, por lo que eso enmascara muchas veces su ubicación. Es de consistencia bastante blanda. Recién cuando uno hace el corte de la glándula, podemos visualizar una estructura media amarillenta, ¿no?, hacia la parte periférica y un poco parda hacia la parte central. La parte periférica es la corteza y la parte central, la parda, es la médula. Y así se va a dividir en corteza y en médula. Pero a su vez la corteza va a tener también tres capas o subcapas que las vamos a ir detallando. Aquí lo que nos sirve a nosotros histológicamente es, aunque suene bastante sencillo, la distribución del color, ¿sí? Y a eso nos tenemos que acostumbrar. Eso nos va a permitir a nosotros reconocer una primera capa bastante delgada, llamada capa glomerular, una segunda capa que es bastante clara y formada básicamente por células que parecen cordones alargados o columnas, la zona fascicular, y después tenemos una zona que tiene mayor cantidad de células, tanto células claras como oscuras, ricamente vascularizados también, que es la zona reticular, y por último la zona medular, que es, básicamente tiene que ver con la formación de hormonas de urgencia, como son la adrenalina, la noradrenalina. Y esta es una de las imágenes, no es muy buena, pero más o menos nos permite reconocer acá algunas cosas. Esta es la cápsula, tejido conectivo. Por aquí llegan los vasos sanguíneos, se hacen a nivel subcapsular y comienzan a formar sinusoides que van a ubicarse a lo largo de todo el espesor de la glándula. Muchos vasos sanguíneos, muchos capilares de tipo sinusoidal. Ahora, en la primera capa vamos a tener nosotros agrupaciones de células que pueden ser también en forma redondeada o algunas de ellas a manera de cordones ligeramente alargados, ovoidea, en la zona glomerular. ¿Correcto? Después vamos a tener nosotros una de las zonas también más características, la zona fascicular, y acá tenemos nosotros células de tipo espongiositos, como si fuesen esponjas. La esponja, ustedes han visto que está formada, bueno, es un cuerpo con muchos huecos, muchas perforaciones, ¿verdad? ¿Por qué se le dice a esto espongiosito? Porque cada célula en su interior, en su citoplasma, tiene una gran cantidad de vesículas. Acuérdense ustedes que esta glándula tiene que ver mucho con la producción de hormonas, con una estructura muy ligada a lo que es el colesterol, ¿no? El colesterol, la molécula del colesterol, sus sustancias producidas tienen que ver con esa fórmula. Entonces, estas células en su interior van a almacenar colesterol, y ese colesterol lo van a almacenar en vesículas, en bolsitas. Por eso es que cuando este tejido se prepara, ¿qué pasa con la grasa? Desaparece y quedan solamente las bolsitas vacías. Por eso se ven células con un montón de huecos en su citoplasma y parecen esponjas. Por eso les dicen espongiositos. ¿No? Después, bueno, ahí también se encuentran los sinusoides. Después vamos a la parte reticular y estos tres elementos constituyen la corteza. Después viene la médula. Como vemos, es un parénquima mucho más espacioso, con gran cantidad de vasos sanguíneos también. Ya diremos, y también la presencia de filetes nerviosos, ¿no?, que tienen que ver con el sistema simpático.
porque hemos dicho acá se producen hormonas de urgencia, como adrenalina, noradrenalina, y eso responde básicamente ¿a qué? Al estímulo. Si ahorita, por ejemplo, yo les dijera ahorita, les voy a tomar un examen y esto vale por 3, van a comenzar su corazón a latir rápidamente. ¿Por qué? Porque básicamente va a haber una descarga de adrenalina por su sistema nervioso, que va justamente a la glándula y estimula la producción de esta hormona. Entonces hay una respuesta. Si estamos tranquilos aquí viendo las láminas y hay un temblor fuerte, un último en salir, ¿no? Por encima del docente si quiere. Pero esa descarga de adrenalina le va a permitir a su organismo poder complementar todas las funciones que es la exigencia de poder desplazarse rápido, porque ustedes están en reposo, están tranquilos. Pero esa descarga de adrenalina le permite al músculo contraerse, tener velocidad, su corazón latir más rápido y estar mucho más alerta, ¿no? Descarga de adrenalina. Esto se lo aprenden, ¿no? Porque de acá vienen preguntas básicas, ¿no? Este es la suprarrenal, parece un gusanito que está replegado sobre sí mismo. Aquí miren ustedes, esta es la cápsula, tejido conectivo, con la presencia de gran cantidad de vasos sanguíneos. Por encima de él, esta cobertura completa es de tejido adiposo fundamentalmente. Después viene la primera capa. El tejido conectivo emite unas trabéculas que se introducen y miren ustedes, ese azulito acompaña a todo el espesor de la glándula. ¿Sí? Las trabéculas van a lo largo de todas las glándulas. Y es por esas trabéculas que vamos a encontrar nosotros los sinusoides, los capilares sinusoidales. La primera capa, la capa glomerular, ya veremos nosotros con mayor acercamiento cómo son esas células, con unos núcleos bastante prominentes, con una buena tinción. Este espacio es mucho más claro y las células están organizadas en cordones alargados. La zona fascicular, aquí vemos un poquito más de células con un mayor color, células oscuras, células claras. La zona reticular y más abajo vendría la zona medular. Y eso es lo que vamos a ver, completo. Esto es el espesor completo. La cápsula, la capa glomerular, la capa fascicular, la capa reticular, todo esto es la corteza y después viene la médula suprarrenal. Esta es la capa glomerular. Miren ustedes, hemos dicho que forman agrupaciones de células, milímetros, ¿no? Y otros elementos un poquito más alargados, incluso parecen cordones o agrupaciones ovoideas. Y gran cantidad de sinusoides, miren ustedes los sinusoides también. Sinusoides. Capilares sinusoidales. La zona fascicular, como les mencioné, son células que tienen en su citoplasma gran cantidad de vesículas que están cargadas por colesterol, pero al procesar las muestras esas vesículas quedan vacías, por lo tanto se ven puros agujeros, como si fuese una esponja. Aquí tenemos la zona reticular en la cual vamos a encontrar nosotros células claras y células oscuras. Miren ustedes, básicamente por el tipo de citoplasma, ¿correcto? Y estas células claras van a estar rodeadas más intensamente por sinusoides. Eso también nos puede ayudar a diferenciar glomerular, fascicular, reticular y médula. En la cápsula, aquí vienen los vasos sanguíneos. Miren ustedes cómo se separan en una red sinusoidal. Esto es la zona glomerular. Miren las agrupaciones de células redondeadas, otras alargadas, ligeramente alargadas, son zona glomerular. Los sinusoides siguen presentes a lo largo de todo el componente suprarrenal y aquí tenemos las células espongiocíticas de la zona fascicular. Miren, son células llenas de huecos, vesículas sin colesterol.
básicamente corteza, médula, la vena adrenal, nada más que nuevamente, zona glomerular, zona fascicular, reticular, y aquí sería medular. Todo esto es corteza, esto es médula. La misma imagen, cápsula, salud, tejido conectivo, vasos sanguíneos, salud, zona glomerular, zona fascicular, zona reticular y zona medular. Nuevamente, cápsula, zona glomerular, zona fascicular, reticular y médula. Y aquí tenemos lo que van a producir cada una de estas zonas. La zona glomerular produce mineralocorticoides, mientras que la zona fascicular que produce glucocorticoides, la zona reticular, andrógenos básicamente, y la zona medular, adrenalina y noradrenalina. Ansiedad. La ansiedad está definida como un problema psicológico, o sea, tiene que ver con la parte psicológica. Pero ahí es cuando el sistema nervioso influye sobre la parte física o biológica. La mente es muy poderosa. Con la parte Claro que sí. Y como hemos visto, las glándulas tienen influencia también del sistema nervioso. ¿Hay influencia? Claro que sí. Pero no es que su origen sea la parte hormonal y todo, no. Ajá. Sí, sí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 13% son células cilíndricas, pequeñas dispuestas en cordones y grupos, núcleos pequeños, oscuros, que tienen uno o dos nucleolos, y un citoplasma bastante acidófilo. Sintetizan mineralocorticoides, que son la aldosterona, y desoxicorticosterona, por ejemplo, que tienen que ver con el equilibrio de líquidos y electrolitos. Y así son, miren ustedes. En la cápsula, en la zona glomerular, la presencia de sinusoides, células glandulares. Igual tenemos aquí los capilares sinusoidales o simplemente sinusoides y las células que mencionamos con un núcleo bastante pronunciado, bien marcado. El citoplasma que aquí no se ve muchísimo que sea eosinofílico, ¿no? Aquí más bien nos estamos yendo hacia el otro extremo. Estamos pasando de la zona glomerular a la zona fascicular. Y esta es la zona propiamente fascicular. Miren ustedes, las células forman una especie de cordones o columnas y son células que tienen un citoplasma vacuolar, con huecos perforados, agujereados. La presencia de sinusoides también a lo largo de toda esta capa. Estas células son llamadas espongiocitos. La zona reticular, vamos a tener nosotras células oscuras y células claras. Las oscuras es porque tienen una cromatina más densa, un citoplasma más eosinófilo, que están cerca a la médula y su importancia es desconocida. Como muchas cosas en nuestro organismo, todavía están por descubrir para qué sirven. ¿Se pueden describir la presencia de estas células? Sí, pero aún se desconoce para qué o cuál es la utilidad de estas células. Las células claras se componen de un reticulado de cordones celulares, cordones de una sola hilera de células, son células cilíndricas, muchas de ellas, y se pueden encontrar en citoplasmas gránulos llamados lipofucina. ¿Por qué es importante esto? La lipofucina la van a encontrar ustedes en diferentes células y es básicamente por envejecimiento celular. Es un pigmento de color pardo anaranjado, pardo amarillento. Y lo vamos a ir viendo nosotros en otras diapositivas en las que se puede visualizar más. Por ejemplo, miren, esta coloración, ¿sí?, que se diferencia de media pardo amarillenta, ¿verdad? Es la lipofucina. Entonces, ¿en dónde lo podemos apreciar? ¿En qué células? Las células claras. Veamos nosotros la presencia de este depósito
de sustancia, entonces estaremos frente a células claras. Miren acá. Lipofucina, esta coloración pardo amarillenta, todas estas son células claras. Y estas son células oscuras, un citoplasma muy eosinófilo, muy rojito. Esas son las células oscuras y las de acá son las células claras que tienen Salud. Salud. la médula. Básicamente también son estructuras celulares que van a estar encargadas de o conformadas por células cromafinas, es decir, células que tienen una afinidad por los colores, se van a tener con mucha facilidad. El 80% de ellas son ricas en adrenalina y solamente el 20% en noradrenalina. Aquí tenemos las células cromafines. Son células simpáticas, postganglionares, modificadas, originadas en la cresta mental. Ahora, estos a nivel medular, ¿qué es lo que nosotros debemos encontrar? Vamos a encontrar nosotros células ganglionares. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque hemos dicho que esta zona se va a producir adrenalina, noradrenalina, y son hormonas de urgencia, son sustancias de urgencia, y eso va a producirse por el estímulo del sistema nervioso. Y es lo que vamos a encontrar acá, células ganglionares. ¿Dónde más hay? Estas son células ganglionares, ¿sí? Y el resto son células cromafinas. Acá son puras células cromafines, no hay células ganglionares, todas son células cromafinas. Igual no hay... Acá, mira. Esta es una célula ganglionar, miren ustedes el núcleo, el tamaño celular difiere mucho del resto, ¿no? ¿El resto ¿Sí? es grande? El resto, claro, esta célula, miren, con su célula satélite incluso. Es una célula ganglionar. Y bueno, esto es básicamente un esquema de lo que hemos ido revisando anteriormente. Acá tenemos nosotros la parte vascular, la parte de lo que es la cápsula, por debajo, la primera zona, la zona glomerular, la zona glomerular, formada por células glandulares, así se llama. Las capilares y Luego viene la zona fascicular, Tenemos las células conformada por células llamadas espongiocitos. Se le dice así porque su citoplasma está lleno de agujeros que antes estaban ocupadas por colesterol. La zona reticular, en la que vamos a encontrar células oscuras y células claras, las células claras con presencia de lipofusina, que se olviden, y después la zona medular, en la cual vamos a tener las células cromafines y la presencia de células ganglionares también. Muy bien, vamos a ver un par, tres láminas, y quiero que prestemos mucha atención porque vamos a ir desde lo más pequeño y vamos a ir ampliando.